Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Su Biblia un momento, por favor. Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Mientras usted busca, quiero contarle un milagro. Ayer, nuestra hermana Blanca González tenía su presión arterial en 190/103. Anoche tuve un tiempo de oración con ella y en el nombre de Jesús le ordené a su presión arterial que volviera al estado en el que debía estar para que fuera calificado como normal. Cuando ella despertó hoy a las 4 de la mañana, su presión estaba en 122/80. Gloria al Señor. Ella les ha enviado muchos saludos y nosotros también le enviamos un saludo muy especial a ella. ¿Cuánto le envían saludos a la hermana? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Pastor, ven acá un momento, por favor, para que ores. Préstenmele un micrófono al pastor, por favor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos este momento para escuchar tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Quiero compartir este mensaje que he titulado Cerdos y demonios, el poder liberador de Jesús. Hace algunos días atrás estábamos viendo que Jesús se montó a una barca, le dijo a sus discípulos que quería ir de Capernaum a una región llamada Gadara. Y la Biblia nos está mostrando que ellos cruzaron ese primer lago que está allá arriba, que se conoce como el Mar de Galilea. Salieron de Capernaum, una fuerte tormenta los atrapó a ellos mientras estaban en el mar y llegaron al otro lado, a una región llamada Gadara. Resulta que Gadara es una región o es una ciudad que pertenecía a una región llamada Decápolis. Dígale a la persona que tiene a su lado, Decápolis. Deca significa 10, polis, ciudad. Así que eran 10 ciudades las que pertenecían a esta región. Y en esa parte sur del lago o del mar de Galilea está esta región. Y ahí en esa ciudad se va a presentar esta situación. La Biblia nos dice que el recibimiento allí no fue el acostumbrado que se le hacía al Señor Jesús.
Ustedes van a encontrar en pasajes bíblicos que cuando Jesús llegaba a una ciudad salían multitudes, cantaban alabanzas, gritaban hosana al Hijo de David, y entonces la gente lo apretujaba. Pero aquí no fue así. Aquí no hay multitudes que quieran escucharle, sino que todo fue muy diferente. Y el evangelista Mateo nos dice que quienes recibieron al Señor Jesús fueron 2 endemoniados que tenían por costumbre habitar en el cementerio o en los sepulcros. Esta misma historia nos la cuentan también los evangelistas Marcos y Lucas. Y hay una leve diferencia. Marcos y Lucas mencionan a uno solo de los endemoniados, pero Mateo nos dice que eran 2. Ahora bien, como estamos en Mateo, Mateo nos dice que estos endemoniados eran tan agresivos que con violencia impedían que la gente pasara por allí. Eso nos indica que además de estar esos demonios dentro de estas personas se habían apoderado de un territorio al punto que nadie podía estar en sus contornos. Y preste atención a esto. La Biblia nos indica que hay fuerzas de oscuridad que se pueden posesionar de una persona, pero también se pueden posesionar de territorios geográficos. Cuando el apóstol Pablo habla de las fuerzas de oscuridad, él habla de principados, potestades, gobernadores, y él empieza con una serie de jerarquía, y esa jerarquía de demonios son demonios que tienen un poder superior y que pueden apropiarse de un territorio. Sin duda alguna, en los países también hay fuerzas de oscuridad. Ustedes recuerdan que en el libro de Daniel hay un momento en que el Señor Jesucristo va a llevarle él mismo un mensaje en una cristofanía a Daniel para decirle que el tiempo se ha cumplido, y la Biblia dice que el Señor tuvo que esperar que vinieran ángeles, y vino el ángel Miguel en ayuda de él, porque aunque es una cristofanía, hasta ese momento Jesucristo no había sido glorificado de la resurrección de los muertos. Sin embargo, la Biblia nos dice que había príncipes de las tinieblas que estaban impidiendo el paso de la llegada del ángel. Entonces se va a decir, se habla del príncipe de Persia, se habla del príncipe de Grecia, y no está hablando de personas humanas que tenían autoridad sobre su país. Se está hablando de esas fuerzas espirituales que están en el aire y que controlan a un país. Todo gobierno, todo país, toda región, departamento, todo municipio, inclusive todo barrio, está bajo un control demoníaco. En este caso, el evangelista nos dice que estos demonios han tomado control de este territorio, que es el camino por donde la gente tiene que pasar. Así que los endemoniados producen tanto miedo, son tan violentos que la gente dice: no puedo pasar por este camino. Miren lo que dice el versículo 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Y dice, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Dile a la persona que tienes a tu lado, nadie. El evangelista Marcos, quien también se refiere a este episodio, como ya les dije, nos da otros detalles. Y ahí va a decir además que nadie pasaba por ese lugar porque nadie podía dominar a ese demonio. En Marcos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba, miren esto, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Diga conmigo, nadie. Así que los evangelistas lo que nos están diciendo es que la lucha contra los demonios que están en personas y que están en territorios no se puede hacer de manera física, no se hace de manera carnal, no se hace de una manera del tú a tú con la persona. Y esto nos ayuda a recordar lo que el apóstol Pablo decía. Él nos decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todas estas fuerzas que están en las regiones celestiales y que son fuerzas de oscuridad. Así que miren, en Colombia no va a haber paz, en el mundo no va a haber paz, por más que la gente insista que va a haber paz, por más que la gente diga que va a orar porque haya paz, usted puede orar por lo que quiera, pero sepa esto, no la va a haber. ¿Por qué? Porque es que estamos en una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual no se resuelve con acuerdos humanos, tampoco se resuelve con violencia. No se resuelve con más guerra, no se resuelve con el que sea más poderoso en armamento, porque el asunto es espiritual.
Así que como el asunto es espiritual, se resuelve de manera espiritual. Mire cuántas veces en nuestros barrios, en este municipio particularmente de este departamento que es Medellín, cuántos acuerdos de paz no han fracasado con las bandas criminales, con los jíbaros, con los que expenden drogas, y no hemos podido llegar a esto. ¿Por qué? Porque aunque pudieran hacer acuerdo entre hombres, lo que hay en los territorios son espíritus demoníacos que se han apropiado de esos lugares, y hasta que no se resuelva el asunto espiritual, no va a haber ni paz ni acuerdos que funcionen. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Mire esto, nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y mire esto otro, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Así que esto no se resuelve humanamente. Este episodio entonces nos da muchas luces de cómo operan los demonios. En semanas anteriores dijimos que los demonios operan de por lo menos 3 maneras. En primer lugar, oprimen; en segundo lugar, obsesionan; y en tercer lugar, se posesionan de las personas. Este caso que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo es un caso de posesión. ¿Y qué significa que este hombre ha sido posesionado por un demonio? Significa que este hombre y estos hombres han perdido completamente su fuerza de voluntad. Lo que esos hombres hacían, no lo hacían porque ellos quisieran. Lo que ocurría con ellos ocurría porque los demonios tenían poder sobre estas personas. ¿A quién le gusta vivir en un cementerio? ¿A quién le gusta andar desnudo? Así que, como es la naturaleza humana no querer el malestar, sino el bienestar, estos demonios han llegado para obsesionar a estos hombres, pero además para posesionarse de ellos. Y al posesionarse de ellos, ellos ya no tienen fuerza de voluntad. Usted seguramente muchas veces pasando por las calles de nuestra ciudad ha visto a habitantes de calle y usted dice, está loco, está demente. No están locos o dementes. La mayoría de ellos están posesionados no por un demonio, tal vez por muchos demonios. Y esas personas no viven así porque les gusta vivir así. Ellos viven así porque esos demonios se han posesionado de ellos. Así que su cuerpo, su mente, sus pensamientos, su búsqueda de bienestar, su instinto de conservación, sus sentimientos, su percepción de lo natural como el día y la noche, el frío y el calor, el hambre y la salud, han quedado completamente sometidos a la fuerza espiritual que está sobre estas personas endemoniadas. Una persona poseída por un demonio es una persona dentro de la cual habita uno o varios espíritus demoníacos, los cuales ejercen absoluto control sobre todo el ser. Mire lo que dice el versículo 5. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, mire esto, gritando y golpeándose con piedras. Él mismo se maltrataba. Algunos piensan que el automaltrato es una manifestación de disgusto emocional o una manifestación de frustración. Pero la Biblia nos indica que detrás de este asunto hay una evidente prueba del poder dominante de un demonio sobre una persona. Mucho cuidado con los que les gusta automaltratarse. El apóstol Pablo, hablando del cuidado que el Señor tiene por su iglesia, que es su cuerpo, y como una analogía del autocuidado, dice algo que usaremos esta mañana de manera relativa pero real. En Efesios 5:29 Pablo dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Pensemos en esto. Si el Espíritu de Dios por boca de Pablo dice que nadie odia su propio cuerpo, entonces ¿por qué este hombre andaba gritando y golpeándose con piedras? La Biblia nos quiere indicar que el autoflagelarse, el autogolpearse, el arrancarse el cabello, el autoimpactar la cabeza contra paredes, el cortarse la piel, comerse las uñas, darse puños a sí mismo, el arañarse, inclusive el convertir la exfoliación sin técnica, las espinillas y barros, como una manera de autorrefugiarse en momentos de estrés mientras se daña la piel, y otras formas, son maneras de atentar contra el cuerpo. Tatuajes, piercing, aretes, son manifestaciones de una posesión demoníaca. Estoy hablando de lo que es antinatural.
Si usted observa esto que acabo de mencionar, he venido de lo más grave a lo aparentemente menos grave, pero que al final termina convirtiéndose en una forma de manifestación demoníaca. Cuando usted observe que una persona en sus momentos de ira se da golpes, se araña la cara, se corta el cabello, se muerde a sí mismo, usted tiene que saber, esa persona está bajo una posesión demoníaca. Cuando usted observe que las personas tienen momentos de irritación, de rabia y de ira y empiezan a dar puños a las paredes y a dar golpes con sus pies, a dar patadas sin medir que ellos mismos se están haciendo daño, usted debe entender, esa persona está bajo una posesión demoníaca. Cuando usted observe que en una casa alguien empieza a tirar los platos, a tirar vasos, a tirar cuchillos, a tirar implementos, almohadas, tauretes, a tirar sillas, a tirar las camas, a derrumbar y a dañar todo lo que tiene, usted debe saber, ese hogar está bajo una posesión demoníaca. Pero además del cuerpo, los demonios dañan la mente. De hecho, ahí en la mente comienza gran parte de su trabajo. Los pensamientos son distorsionados. Un demonio impide que una persona tenga cordura, sensatez, capacidad para razonar e inclusive para que desde el pensamiento incline la voluntad de alguien a lo correcto y a lo que genera bienestar. Voy a hacerme entender. Hay personas que saben que lo correcto es dormir, pero el espíritu demoníaco viene para quitarles el sueño. Hay personas que saben que lo correcto es comer, pero el espíritu demoníaco viene para quitarles el apetito a comer, haciéndoles ver que han perdido las proporciones de su cuerpo. Una de las formas como los demonios operan, y ya lo dije, es por medio de la obsesión. Cuando un demonio ha venido para obsesionar a alguien con pensamientos pecaminosos, lo que ha ocurrido es que ese pensamiento pecaminoso se apodera parcial o totalmente de los pensamientos para que toda la disposición de la mente sea el mal. Y así pierde el pudor, la moral, la concepción de lo correcto y lo ético, porque los demonios son malos, inmorales e impuros. Y voy a detenerme aquí para decir algo. Si usted está casada, si usted está casado, y sus pensamientos todo el tiempo giran en torno a alguien que no es su esposo, usted está endemoniada. Ha venido un espíritu demoníaco que le ha traído obsesión a su mente. Porque por más que usted intente hacer las cosas bien, usted está pensando solo en la infidelidad conyugal y en la inmoralidad sexual. Usted está endemoniada. Cuando usted tiene como objetivo solo conseguir dinero, conseguir más dinero, pero usted no hace cosas para poder trabajar de manera justa como a Dios le agrada, sino que usted piensa en robar, estafar, conseguir dinero ilícito por medio de chanchullos, usted está posesionado de un demonio que además le ha obsesionado su mente. Cuando usted todo el tiempo piensa en inmoralidad sexual, cuando usted todo el tiempo está pensando en cómo sería acostarse con un hombre o con una mujer que le pertenece a otra persona, usted está obsesionado y lo que ha venido sobre su mente es un espíritu demoníaco que le obsesiona. Alguien dirá que eso hace parte de la naturaleza pecaminosa. Sí, también, pero también hay una obsesión demoníaca. El doctor Lucas nos cuenta que este hombre de quien hemos venido hablando andaba desnudo. En Lucas 8:27 dice, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Así que mire todos los detalles que la Biblia nos está contando. Y este es otro aspecto de cómo los demonios que se han posesionado de una persona ejercen un control en cuanto a su manera de vestir. Menos tela y más piel, escotes que incitan y obligan a mirar, roturas en la ropa que hacen que la gente se guíe por el concepto ragged, que significa harapiento o andrajo. Son maneras en que se está demostrando que un demonio se ha posesionado de una persona. Ustedes pocas veces nos han escuchado hablar a los pastores aquí, invitándoles a cómo vestirse correctamente. Porque lastimosamente durante mucho tiempo el fanatismo religioso en las iglesias cristianas hizo que los predicadores creyeran
que la buena manera de vestir tenía que ver con mujeres que se ponían faldas largas, camisas, manga larga, nada de escotes, y por supuesto que el escote no es que esté muy correcto, que digamos, pero esa no es la forma bíblica que dice la Biblia. Sin embargo, el perder la elegancia y el llegar a modas que no tienen ningún sentido es una manifestación de cómo un demonio se ha apoderado de una persona. Observe lo que pasa hoy en el mundo. Las damas quieren ser más voluptuosas, tener menos tela y mostrar más su cuerpo. El poder que hay detrás de eso es un espíritu demoníaco que hace que los hombres se sientan atraídos. Y alguien dirá que esta es una posición machista y patriarcal. No, queridos hermanos, no es ni machista ni patriarcal. Claramente la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia enseña cómo tenemos que cuidar el cuerpo. Y una de las formas de cuidarlo es cómo lo vestimos. Se han puesto modas extrañas. Hace algunas semanas atrás, tal vez meses, le pregunté a una dama de la iglesia, o más bien le dije, oye, ¿por qué tienes una parte de tu camisa afuera? ¿Se te salió la camisa? No, pastor, esta es la moda. Y empecé a preguntarme, ¿qué significará esta moda? Y empecé a investigar durante varios días qué significaba. Me di cuenta que quien había traído esta moda era una persona en Inglaterra. Y lo que quería manifestar es que las personas algunas veces están adentro y otras veces están afuera, que el ánimo algunas veces está contento y algunas veces está triste, que así como existe el yin y el yang, que es el bien y el mal, lo negro y lo claro, entonces que en la ropa también se manifestaba. Así que empecé a decirle a las hermanas que yo veía así, ¿de dónde sacaste esa moda? No como una persecución para decirles no se vistan de X o Y manera, sino porque algunas veces nos dejamos influenciar por modas que vienen de personas endemoniadas para que vengan posesiones demoníacas sobre personas, mire, por su forma de vestir. Alguien dirá, eso es muy exagerado. No, queridos hermanos, tan no es exagerado que Dios mismo le indicó a su pueblo cómo se debía vestir. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo trabajaba para una entidad financiera, un amigo muy cercano me decía, amigo, ¿sabes qué me gustaría a mí? Uno debería andar desnudito por el mundo, y a toda persona que a uno le guste, uno decirle, oye, ¿te gustaría tener un momento de intimidad conmigo? Así que me di cuenta que su problema no era la ropa, había un demonio que lo incitaba a la inmoralidad sexual. Todo este tema de las vestimentas tiene que ver con inmoralidad sexual. Ahora bien, es interesante que los demonios que habitaban en estos hombres, y no los hombres mismos, entienda esto, eran los demonios que habitaban en estos hombres, no solo reconocieron la deidad del Señor Jesús, sino que ellos también sabían que existe un tiempo para que ellos sean juzgados y que el juez designado para ellos es Él. El versículo 29 de Mateo 8 nos dice, de pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Esa voz que ha escuchado todo el equipo con el que el Señor Jesús anda de sus discípulos, es la voz de los espíritus y de los demonios que están dentro de este hombre. Estos demonios tomaron posesión de la garganta y de la capacidad de expresión de este hombre, pero no era la voz del hombre mismo. Quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar con personas endemoniadas podemos dar testimonio. Cuando una persona endemoniada habla, su voz cambia. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es el demonio que está dentro de esa persona. Y ellos le dirán al Señor Jesús, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? Resulta que una de las cosas que los demonios hacen cuando obsesionan y posesionan a una persona es que les enceguecen la mente para que pierdan de vista la voluntad de Dios, al punto que esas personas no tienen ningún temor de Dios, mientras que los demonios que habitan en esa persona sí saben quién es Jesús el Señor. Interesante, ¿no les parece? Una persona endemoniada
ha perdido la vista para estar en contacto con su Creador. La Biblia dice que han sido enceguecidos. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que las personas no ven el evangelio, pero los demonios que están en esa persona sí reconocen quién es Jesús. Mire qué forma tan particular de obrar los demonios. Cuando usted se encuentre con personas que son duras para el evangelio, que no escuchan el llamado al arrepentimiento, que tienen el corazón enceguecido y que solo se dejan llevar por las cosas de este mundo, usted debe saber, esa persona está endemoniada. En Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor Jesús dijo que los ángeles y los demonios tienen un juicio y un castigo eterno. Dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Piensen esto: el lugar donde los seres humanos que no reciban a Jesucristo van a ser condenados eternamente, que es el lago de fuego y azufre, originalmente fue preparado para el diablo y sus demonios. Ya hemos hablado de cuál es la existencia, de dónde vienen los demonios, ángeles caídos. Y aquí el Señor lo está diciendo así: mensajeros de Satanás. Pero mire, también irán allí todas esas personas que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y estos demonios que están en este hombre o en estos hombres saben que este día llegará. Pero está ocurriendo algo muy importante. Jesús ha llegado a este territorio y ellos dicen: oh, por Dios, ya llegó el día del juicio. Ya llegó el día en el que seremos juzgados, y por eso se atrevieron a decirle: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Esos demonios saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Dios hecho hombre. Ellos saben que a ellos mismos como demonios les espera un día de castigo y de condenación eterna. Pero ellos manifiestan ignorar por qué Jesús está ahora en medio de la gente. El pastor Santiago, en su carta en el capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos creen aquí que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Estos demonios que estaban en estos hombres reconocen que quien está frente a ellos es Dios mismo. ¿Y sabe qué hicieron esos demonios? Fueron y se postraron ante Jesús. En Marcos capítulo 5, versículo 6 dice: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Además, el relato nos indica que puede ocurrir que en una persona no haya solo un demonio, sino muchos. En este caso particular, el evangelista Marcos va a darnos otro detalle. Marcos capítulo 5, versículo 9. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Pero no está hablando con el hombre, está hablando con los espíritus que hablan por la boca del hombre. Y mire lo que le responden: me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. No vaya a poner a un hijo Legión Alberto o Legión Bernardo o a una hija. Algunas veces encontramos nombres en la Biblia que la gente usa simplemente porque les parecieron bonitos o porque están en la Biblia, pero no conocen el significado de lo que hay allí. Sin embargo, ¿saben qué es una legión? Una legión es una medida que se usaba en el Imperio Romano y más específicamente en el ejército. Según Glade PGW, en su diccionario latino impreso de Oxford, una legión era la mayor unidad del ejército romano, número que varió en distintos periodos y que representaba una cantidad de hombres entre 4.200 y 6.000 soldados de infantería, junto a un grupo de caballería compuesto por unos 300 caballos. Así que, si nos vamos por el número menor, en estos hombres había 4.000 espíritus de demonios, y por eso le dijeron: nos llamamos Legión porque somos muchos. ¿No le parezca increíble? Esa es la razón por la cual no solo se posesionaron de estos humanos, sino que también se habían convertido en dueños del territorio. Recuerde lo que leímos hace unos momentos atrás, dice: nadie se atrevía a pasar
por aquel camino. Cuando usted observa un territorio, llámese barrio, vecindario, vía pública o camino, vereda, ciudad, departamento, país, edificio, y si usted se da cuenta que hay una bruja, un asesino, una estatua de una imagen religiosa, un habitante de calle, una olla de vicio, una cantina, una discoteca, un prostíbulo, una casa de citas, un botadero de muertos, un punto en el que constantemente hay accidentes con muerte, un centro de eventos multitudinarios como estadios, coliseos y teatros donde de alguna manera se seduce a la gente con conciertos, obras de teatro, stand-up comedy, usted debe darse cuenta que ahí hay una influencia espiritual que se ha tomado ese territorio. Hace muchos años atrás mi padre y mi madre compraron una casita en un corregimiento cercano a Medellín. Casita que luego ellos vendieron y que donaron completamente el valor de la venta para esta obra, precisamente para íntima devoción. Cuando llegamos a ese territorio, parte de los vecinos nos recibieron con mucha bondad, pero particularmente una familia nos recibió, aunque sonrientemente, con mucha opresión. Tiraban animales muertos a nuestro techo. Tiraban escombros sobre nuestro territorio. Tenían unos animales que cuando nosotros pasábamos ladraban al punto de querer mordernos. Un día mi madre estaba hablando con otra vecina que era la modista de este barrio y para muchas personas. Y estaban hablando de cómo en familia habíamos empezado a tener un tiempo de ayuno y oración para tomar posesión del territorio, porque aunque la casa ya era nuestra, ahora teníamos que tomar posesión de ese territorio que implicaba todo el barrio. Entre unas y otras palabras en medio de la conversación, la modista le dice a mi mamá que desde esa casa donde había personas que nos hacían oposición demoníaca, constantemente venían a pedirle pedacitos de tela blanca y que un día se habían dado cuenta que con esos pedacitos de tela blanca lo que hacían era muñequitos a los cuales les ponían agujas y alfileres, que era una manera de atar por medio de la brujería y del ocultismo. Qué buen detalle nos ha dado el Señor, pensamos. Así que empezamos con más devoción a clamar, a orar. Un día una de las personas que estaba endemoniada llegó hasta nuestra casa e hirió a Claudia en un pie después de haberle lanzado un objeto cortopunzante. Mi padre salió empoderado con el poder del Espíritu Santo y les dijo: escúchenme bien, ustedes se han metido con nosotros, y no solo con nosotros, sino con el Dios verdadero. Así que vamos a ver quién puede más, si el Dios que está con ustedes o el Dios que está con nosotros, pero nosotros podemos proclamar que el Señor Jesucristo está de nuestro lado. ¿Quién creen que ganó la batalla? La mujer principal que hacía obras de oscuridad empezó a hincharse, se inflamó, a tal punto que para poderla transportar y llevarla donde un médico que no encontraba por qué estaba enferma, no había diagnóstico médico, tenían que movilizarla en tauretes porque ni siquiera tenían camilla. La otra mujer fue asesinada. El hijo de la mujer principal se ahorcó dentro de la propia casa y los nietos que tenían fueron asesinados. ¿Por qué? Porque el Dios que nos acompaña a nosotros tiene todo poder y autoridad. Cuando las personas endemoniadas atacan a otras personas para asustarlos, es muy común que la gente se asuste, pero quiero decirle algo. La Biblia dice que cuando los demonios están en una persona y Jesucristo ha llegado, ellos son los que tienen miedo y tiemblan ante Jesucristo el Señor. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. En Judas capítulo 1 versículo 6 dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Estos demonios que están en estos hombres están temblando de miedo ante el Señor.
al punto que le van a suplicar que no los envíe a este lugar que es el abismo, es decir, al inframundo, que es el lugar donde hay una prisión en la que los demonios son confinados. Hace algunos días atrás le recomendé a una dama de la iglesia: léete este libro que se llama Echarán fuera demonios, y me dijo: uy, no, pastor, qué miedo. Yo con los demonios no quiero saber nada. Y le dije: estás equivocada, son ellos los que tiemblan ante el Señor, no nosotros. En Lucas capítulo 8:31 dice: y estos, los demonios, le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. Présteme atención a esto que diré. Si para efectos de este sermón usted quiere llamar a ese lugar abismo, infierno, pues debo decirle que el infierno es tan horrendo que hasta los demonios sienten miedo de ir allá. Miren cómo están estos demonios, te lo suplicamos, no nos mandes al abismo. Estos hombres que estaban, o estos demonios que estaban en estos hombres, sabían que el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad para enviarlos a ese horrible y espantoso lugar, si Él lo deseaba. Algunas veces escucho a gente con tanta insensatez diciendo: pues bueno, si me muero me voy al infierno. Los demonios tienen miedo de estar allá, pero la gente insensata abre su boca para decir: que me mande allá, no tengo miedo. Hermanos, ¿cómo será de horrible el infierno que los demonios le suplican a Jesús que no los envíe allá? Versículo 30. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: ay, Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. ¿Saben qué pasó? Como los objetos de posesión habían cambiado y ahora son cerdos, finalmente los demonios tuvieron que ir al abismo. Según la creencia popular, los demonios encuentran un cierto alivio mientras vivan en una persona. Temen más verse encerrados en el infierno. Ellos en verdad están tan asustados que le suplican al Señor Jesús que no los echase de donde estaban y que no anticipase su tortura infernal del fin de los tiempos. Mucho cuidado con el amor a los animales. El amor a los animales tiene una proporción correcta, pero mucho cuidado cuando se cambia la naturaleza de los animales en este sentido. Los animales nos fueron dados para que nos sirvan a los hombres, no para que los hombres les sirvamos a los animales. Usted escucha a la gente diciendo: yo no voy a tener hijos, voy a tener 2 perritos o 3 gaticos. La semana pasada alguien aquí saliendo después de la celebración del día, el padre me dijo: pastor, no me dieron regalo. Y yo le dije: no sabía que tenías hijos. Yo soy padre de 3 meninos. Los animales también son objeto de posesión demoníaca. Los animales tienen una percepción espiritual que inclusive hace que superen en algunos momentos a los seres humanos. Hace algunos días un hermano de la iglesia que fue liberado sintió cómo le jalaron su almohada después de la primera liberación. Estaba durmiendo y su almohada cayó, su cabeza cayó porque le jalaron la almohada. Luego le jalaron la cobija y él dijo: es la gata. Después se puso a pensar: no, la gata no está acá. Acomodó la almohada, acomodó otra vez la cobijita, se volvió a recostar y se repitió la escena. ¡Tah! Lo jalaron. Y empezó a sentir un profundo miedo. Se levantó, encendió la luz y la gata no estaba en la habitación. Abrió la puerta y salió, y la gata estaba parada afuera como cuando los gatos están erizados a punto de atacar. El hermano volvió a cerrar la puerta y dijo: esta es una lucha espiritual. Se arrodilló a orar y a clamar para que Dios sostuviera ese poder liberador que había venido sobre él. Mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que maltrate a los animales, lo que le estoy diciendo es: si usted tiene a un animal
por encima de cualquier otra persona, en una posición dentro de su corazón que supera la expectativa que Dios ha dado para cuidar a los animales, también usted está endemoniado. En Levítico 11, capítulo 4, versículo 8, de manera particular, Dios había dicho de los cerdos lo siguiente: pero no deberán comer carne de camello, ni conejo, ni de liebre, porque aunque son rumiantes no tienen pezuñas partidas. Tampoco comerán carne de cerdo, pues aunque tiene pezuñas partidas no es rumiante. Ni siquiera toquen el cadáver de estos animales, más bien deberán considerarlos impuros. Estos demonios que están ante Jesús saben quién es Él, saben que Él es Dios y saben que Él como Dios le había dado esta ley a su pueblo: no comerán carne de cerdo porque son impuros. Así que le rogaron a Jesús: mándanos a esos cerdos. Pero ya vimos que al final los cerdos se precipitaron al mar y todos murieron. La Biblia nos dice: cerca de 2000 cerdos han muerto por causa de lo que los demonios han hecho. Piense muy bien usted qué va a hacer con el chicharrón. Recuerde la canción: ¿quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? Este desenlace deja claro que el mal siempre es destructor de sí mismo. Dios había prohibido el contacto con cerdos. ¿Y sabe qué estaban haciendo los hombres que cuidaban los cerdos? Paciéndolos. Los cuidaban como si fueran ovejas. Eso significa que estos demonios que estaban en estos hombres no solamente se habían apropiado del territorio por el cual la gente no podía pasar, sino de la mente de toda la comunidad, que hacían algo que a Dios le desagrada. Luego de esto, el evangelista nos dice que los demonios o los endemoniados quedaron libres. Los cuidadores de los cerdos se convirtieron en comunicadores de lo que había pasado y sin querer se convirtieron en evangelistas, pero también hacían énfasis en lo que pasó con los cerdos. La gente quedó asustada al ver el cambio del endemoniado. La gente de la región fue a pedirle al Señor que se fuera de allí. ¿Y saben por qué? Porque es como si todos estuvieran endemoniados y enceguecidos por el dinero. Les interesaba más la venta de chicharrón que agradar a Dios. Versículos 32 al 34. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y miren esto, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Mateo no nos dice qué pasó con los hombres que quedaron libres, pero Marcos y Lucas sí nos dirán, y quiero que nos fijemos en esto, no sin antes decirles algunas cosas. En las últimas semanas, muchos de ustedes han sido liberados de demonios. Algunos fueron libres de pensamientos obsesivos pecaminosos y otros fueron libres de posesiones demoníacas. En las últimas semanas hemos visto cómo personas empiezan a toser, cómo empiezan a bostezar. He visto cómo en las últimas semanas personas, cuando estamos dándole orden al demonio, el demonio se sube a su cuerpo y parecen como que fueran jugadores de fútbol americano que están llenos de toda su dotación, y esos demonios se apropian de su rostro y de su cara. Hay otros que han sido libres, y al ser libres de esta posesión demoníaca, abandonaron adicciones con las que estaban luchando hacía más de 20 años. Otros, cuando se les ha preguntado cuál es el nombre que habita en ti, han llegado inclusive a invocar el nombre del espíritu del príncipe de los demonios que se llama Belcebú. Pero también debo decir, hay otros que saben que están bajo influencia demoníaca, pero no se han tomado en serio esta realidad. Y una dama me dijo: pastor, tengo miedo de chillar, gritar,
y otras ideas que hacen pensar que para esa dama su pudor es más importante que su liberación. En una de las enseñanzas que compartí con ustedes acerca de la liberación, una mujer le ordenó a espíritus que ella reconoció que estaban en su vida que se fueran en el nombre de Jesús. No habíamos terminado la celebración de culto cuando ella le dice a su esposo: tenemos que irnos ya, necesito un baño ya y no quiero que sea acá en la iglesia. Tomaron un vehículo, un taxi, y ni siquiera pudieron llegar hasta su casa, sino que ella le dice: por favor, déjame entrar a este centro comercial, necesito entrar ya mismo al baño. Entró corriendo al baño, logró llegar, y ella iba todo el tiempo recordando la advertencia que yo había hecho antes de ejercer el poder liberador de Jesús sobre todos los que estaban acá. Ella dice que jamás en su vida ella había experimentado una forma de sacar tanta materia fecal como ese día ocurrió. Y no se detenía y no se paraba. Mientras tanto ella empezaba a pensar: ¿qué más debo orar? Tratando de recordar cómo habíamos orado esa mañana. Cogió su teléfono y en medio del baño volvió a ver parte de la predicación y volvió a la parte de la administración. Ella sabía que había una posesión demoníaca que estaba saliendo de esta manera de su cuerpo. ¿Qué ocurrió? Después de unos minutos esta mujer fue completamente libre. En las últimas semanas esa misma mujer ha cambiado su perspectiva de la vida. Constantemente me escribe y me dice: pastor, ¿qué significa este texto bíblico? Y normalmente los textos bíblicos que me envían tienen que ver con los mandamientos que Dios ha dado para que las mujeres se comporten dignamente en su hogar. Y yo le digo: sujeción significa esto, sometimiento significa esto, y ella me da respuestas como esta: ay, pastor, tantos años estuve tan equivocada, creyendo que no me debía someter a nadie, que no debía obedecer a nadie, y ahora me doy cuenta que Dios me ha dado un espíritu dócil y suave para hacer su voluntad. Sé que aquí hay personas que no se han tomado esto en serio. Tómenselo en serio, porque ni los cerdos que son tan inmundos están en capacidad de tener a los demonios. ¿Por qué ha de tenerlos usted? Voy a terminar esta mañana acá. Y quiero pedirle que en los próximos días usted reflexione en esto que hemos hablado. Tendré un momento de oración esta mañana para que si alguien sabe que está endemoniado, ya sea por un pensamiento obsesivo o por una posesión, usted tenga tiempo de arreglar sus cosas con Dios. En 15 días, si es la voluntad del Señor, terminaré este sermón para decirles a los que han sido liberados cómo cuidar su liberación. Pero esta mañana quiero pedirle: dispóngase para que usted, en un momento a solas con Dios, le pida a Él que usted tenga libertad en su mente y en todo su ser. Si hay una idea, un pensamiento en el que usted todo el tiempo piensa y que no es una cosa agradable a Dios, sino que usted sabe que es un asunto pecaminoso, si hay algo en lo que usted todo el tiempo medita y que sabe que le ha quitado a usted su fuerza de voluntad y que por más que usted quiera no logra avanzar, póngase a cuentas hoy con el Señor para que usted sea libre en el nombre de Jesús. Ese pensamiento obsesivo con el que usted todo el tiempo alimenta sentimientos en contra de otras personas. Esos pensamientos pecaminosos en los que usted anhela el divorcio de una persona. Ese pensamiento en el que usted todo el tiempo concentra su mente deseando la muerte de alguien. Inclusive esa manera como usted todo el tiempo tiene un pensamiento que le dice que hay un camino para su libertad financiera como el baloto, la lotería, el chance.
Ese pensamiento que lo lleva a usted a deprimirse al punto que luego lo lleva a una adicción, cigarrillo, alucinógenos, marihuana, alcohol, sexo ilícito. Ese pensamiento que lo lleva a usted constantemente a masturbarse y encuentra en la masturbación un refugio durante unos minutos, pero luego usted entra en una profunda tristeza. Ese pensamiento que usted ha cultivado en su mente para que usted mismo crea de usted que es impotente al punto que no es capaz de responder sexualmente a su esposa. Ese pensamiento que lo ha cautivado a usted para que cada vez que tiene que enfrentar una situación usted recurra a mentir porque le tiene miedo a decirle a otros la verdad. Es una forma como un demonio le ha obsesionado a usted. Ese pensamiento que todo el tiempo le acompleja a usted por su nariz, ya sea larga o chata, por su estatura, por su masa muscular, ya sea gordo o flaco. Es una fuerza demoníaca que ha venido para atar tu mente y obsesionarte con un asunto. Por favor, incline un momento su cabeza y permita que el Espíritu del Señor le hable a usted esta mañana. Permítase usted escuchar la voz del Señor. Ese constante pensamiento y esa voz que le dice a usted que usted es un inepto, un inútil. Ese pensamiento que le ha dicho a usted que usted está atado a la desgracia de sus padres, de sus abuelos y de sus antepasados. Puede ser que usted no conozca la historia de ellos, pero tal vez usted fue atado por alguien que alguna vez insensatamente dijo, es que sos igualito a tu abuelito, lástima que no lo conociste, pero vas por el mismo camino. Ese genio que tú quieres cambiar, porque todo el mundo te dice, eres mal genio, y la gente cercana a ti te dice, me estás lastimando. Me has dicho palabras necias, me estás lastimando. Ese comportamiento es una fuerza demoníaca que quiere atarte a la ruptura de las relaciones. Ese pensamiento pecaminoso que te atropella y no importa si es de día o de noche, para imaginarte teniendo sexo con personas con quienes no estás casada o casado. Ese pensamiento pecaminoso que te ha llevado a decirle a tu esposo o a tu esposa que hay límites para la relación. Ese pensamiento que te hace sentir siempre justificado de tus propios actos y culpando a los demás. Déjese guiar por el Espíritu del Señor ahora. Tal vez sobre usted vino una posesión demoníaca porque alguien atrevidamente algún día le dijo a usted que usted era muy feo. Y usted ha cultivado vergüenza social al punto que a usted no le gusta que le tomen fotos ni aparecer en videos. Inclusive no le gusta mirarse al espejo porque usted mismo se desprecia. Padre, estamos ante ti, Señor. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web
Descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.